tardes, estimados participantes. Desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño les damos la bienvenida. Es un gusto estar con ustedes para presentar una nueva telecapacitación muy importante y muy interesante. Interesante para todo el personal de salud. El día de hoy tenemos nuevamente, porque ya no es la primera vez, un invitado muy especial. Se trata del doctor Iván Flores Flores, médico asistencial del Servicio de Neurocirugía, quien presentará el tema cirugía de cráneo sinostosis utilizando impresiones 3D como planificador quirúrgico personalizado. Queda con ustedes el doctor Flores. Doctor Flores, puede empezar. Buenas tardes con todos. Vamos a presentar este tema de craneosinostosis haciendo uso de nuevas tecnologías e innovaciones para su manejo quirúrgico. Bueno, vamos a hablar un poco de las definiciones básicas, generalidades de la craneosinostosis, donde según Forrest Hopper, de Craniofacial Syndromes and Surgery, nos menciona que es una alteración congénita que se manifiesta como cierre prematuro de las suturas craneales, que componen la bóveda, la base craneana, ¿no? Y tiene una prevalencia de 1 en 2.500 casos aproximadamente. Puede ser en algunos países de 1 en 30.000 y de 1 en 100.000. Esto asociado a diferentes síndromes. Esta sinostosis se produce más en los hombres, en una relación de 2.5 a 1. Mientras que en otras, como una plagiocefalia anterior, tienen una mayor prevalencia en mujeres, con una relación de 1 en 3. ¿No? Aquí tenemos algunas imágenes donde tenemos algunas sinostosis que son prevalentes dentro de nuestro medio, hablando acá del Instituto del Niño. Vamos a hablar un poco de la historia y hablamos de 1800 aproximadamente, donde von Sommerring reconoció el papel que desempeñan las suturas en el crecimiento craneal y las consecuencias de la fusión prematura, ¿no? Más adelante va avanzando Otto, donde nos destaca que el resultado de la fusión prematura causa una alteración en la expansión craneal compensatoria, en una trayectoria alterna en el cráneo, ¿no? Esto basado en observación en animales y en humanos. Por el 1851 tenemos una ley de Virchow que hasta el momento es todavía aceptada, que más adelante les voy a explicar a detalle. 1920 aparece Park y Powers, donde describen que las anomalías congénitas en el mesénquima de la sutura eran probablemente las responsables de la fusión prematura. Y más actual, ya a los 50, encontramos a Moss, donde intenta unificar todas las demás consideraciones ya mencionadas. Hablando de las suturas craneales, mencionamos que son articulaciones fibrosas que consisten en dos frentes óseos osteogénicos opuestos, que están separados por una masa de células mesenquimales indiferenciadas. Entonces, estas suturas sufren deformación temporal durante el parto, ¿no? A través del canal del parto. Inhiben la separación de los huesos, protegiendo los tejidos blandos subyacentes, que es su función primordial. Y son los puntos de crecimiento en el desarrollo del cráneo. Acá tenemos un cráneo de un recién nacido, donde encontramos las diferentes suturas y un diámetro biparietal aproximado de 9.5. Dentro de las craneosinostosis vamos a encontrar dos tipos frecuentes, hablando uno de sindrómicos, que nos da un 15% aproximado, y uno de no sindrómicos, o sea que no están asociados a patologías sindromáticas, un 85%. Dentro de los más afectados, la sutura coronal se da más en el sexo femenino y la sutura sagital en el sexo masculino. Voy a utilizar el puntero para... el puntero láser para marcarles. La sutura más afectada va a ser la sutura sagital en un 57%. Luego viene la sutura coronal en un 20%, que es donde más hacemos hincapié en nuestras cirugías, ¿no?
Dentro de la morfogénesis del cráneo debemos recordar el proceso fisiopatológico, cómo se forman estas células, ¿no? Entonces tenemos un proceso de osificación que va a ser de tipo endocondral y una intramembranosa. Estas se van a deber a células mesenquimales que posteriormente se transforman en cartílago y ser reemplazados por hueso, ¿no? Quiero que presten atención a la parte celeste y a la parte blanca, que va a ser en lo posterior el hueso, ¿no? De intramembranosa, donde tenemos células mesenquimales que posteriormente van a volver a condensarse y producir los proteoblastos, osteoblastos, hasta mineralizarse y quedar inmersos en lo que posteriormente van a ser los osteocitos. Aquí volvemos a ver el cuadro y vemos el movimiento de estas células, ¿no? Entonces, cuando hay un movimiento anormal de estas células que están aquí en morado, hay un desvío de estas células, hay una sinostosis, un cabalgamiento de estas suturas, ¿no? Entonces, la dura madre influencia a estas células mesenquimales a que puedan diferenciarse. Esta masa de células en el centro de la sutura recibe mucha información de diferentes genes. Entonces, cuando hay una alteración de estos genes, va a haber una sinostosis prematura, ¿no? Que posteriormente llamaremos craneosinostosis. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, los genes que se alteran muy frecuentemente, por ejemplo, el FGFR o el MSX2, donde hay un movimiento alterado de estas células mesenquimales, ¿no? Entonces, estas células de la cresta neural invaden el mesodermo, donde establecen conexiones óseas con el hueso frontal, parietal, etc. Y hay un cierre prematuro de esa sutura, ¿no? Aquí nuevamente vemos el mismo concepto de crecimiento, donde observamos que hay una mutación, ¿no? En este gen, que es uno de los genes que más frecuentemente se altera, y estos se depositan a nivel del hueso, ¿no? A nivel de los osteoblastos para su diferenciación. Aquí vamos a recordar en estos cuadros la parte más importante para nosotros dentro de la parte neuroquirúrgica. Nosotros aquí en este cuadro entendemos de dónde provienen las células y qué parte ósea es la que se va a formar a partir de estas células, ¿no? Por ejemplo, los derivados de la cresta neural que van a estar en anaranjados, los derivados del mesodermo, ¿no? La parte endocondral osificada, la parte osificada intramembranosa, y en base a esto nosotros definimos de dónde viene esta craneosinostosis, ¿no? Entonces, ¿cómo mencionamos nosotros o cómo caracterizamos esta craneosinostosis? Lo que nosotros debemos de cuidar es el crecimiento cerebral. Entonces me preguntará, ¿en cuánto tiempo crece el cerebro? Durante los 2 primeros años crece un aproximado de 75%. Y el resto de 25% ya hasta los 18 años que voy a cumplir, ¿no? Entonces, ustedes observarán aquí una curva de crecimiento, donde tenemos acá que en el menor de un año, hasta los 2 años, es nuestra curva más abultada, ¿no? Y entonces nosotros sugerimos que la cirugía sea realizada en este periodo de tiempo, donde hay mayor crecimiento cerebral, ¿no? Para evitar que esta craneosinostosis traiga alteraciones neurológicas. Esta actualización está sacada del UpToDate hasta el 2022. Entonces acá nuevamente mostramos que estas suturas dentro de los huesos parietales, frontales, ¿no? Lamboidea, nos dan centros de crecimiento para la protección, ¿no? Entonces, si hay un cierre prematuro, ¿no? Tenemos alteraciones en el desarrollo psicomotor del niño. Hablando de las fontanelas, vamos a ver someramente que las fontanelas se cierran, la posterior a los 2 meses, la anterior lateral a los 3 meses, la posterior lateral al año y la anterior a los 2 años. Esto actualizado al 2022, sacado del UpToDate. Del cierre de las suturas, la sutura metópica a los 2 meses, la sagital a los 22 meses, coronal lamboidea respectivamente a los 24 y 26 meses, ¿no? También sacadas del UpToDate. Mencionamos un poco la ley de Virchow, que es la que se maneja actualmente, donde nos menciona que al soldarse precozmente una sutura craneal, se altera el crecimiento óseo.
Entonces, normalmente tiene lugar en sentido perpendicular, ¿no? Perpendicular a dicha sutura, que pasa a realizarse en sentido paralelo una vez que se ha realizado la alteración de la sinostosis, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, si tenemos un cierre de la sutura sagital, el cráneo va a crecer en sentido de 90 grados, por así decirlo, ¿no? Entonces tendríamos un agrandamiento de la parte frontal y un agrandamiento de la parte occipital. O tendríamos un cráneo como una quilla de barco, ¿no? Aquí tenemos las diferentes formas de craneosinostosis que usualmente vemos en consultorio y las que usualmente entramos a quirófano. Este cierre prematuro, cuando se detiene el crecimiento, se redireccionan las suturas, se altera la forma global del cráneo y esto nos puede causar compresión y aumento de la presión intracraneana. Y por eso es necesario operarlo, ¿no? Dentro de las formas más frecuentes tenemos la plagiocefalia, donde se cierra solo una sutura, la trigonocefalia, donde se altera la sutura metópica, y la escafocefalia, o en este caso para nosotros le decimos dolicocefalia, hablando médicamente, donde se cierra la sutura sagital. Bueno, aquí vemos estas formas frecuentes, ¿no? La dolicocefalia, ¿no? Donde se ha cerrado la sutura sagital, ¿no? Igual en este caso. Aquí hablando un poco más de otras formas, por ejemplo, tenemos acá la plagiocefalia del lactante, donde se nos ha cerrado una sutura coronal y la parte frontal del hueso pues ha tenido un abultamiento, ¿no? Para compensar la parte que se está perdiendo de espacio en el otro lado. Esta plagiocefalia del lactante se da más o menos en estos tipos, ¿no? Cuando tenemos, según la literatura menciona, que cuando un niño está en la misma posición por 2 semanas, puede haber alteración de esta posición. Entonces empieza en un tipo 1, que es la parte occipital, y luego va ascendiendo a las partes laterales. En un tipo 3, la vista superior ya va a estar alterada, y la vista lateral también. Tenemos algunas formas de solucionar algunos métodos no invasivos, como por ejemplo son el uso de los cascos. Esto se da, por ejemplo, en el país vecino de Estados Unidos, ¿no? Donde ellos prefieren manejar este tipo de casos con el uso de casco de 17 a 20 horas diarias y siempre al dormir. Nosotros acá tenemos algunos otros parámetros donde mencionamos que solo se debe utilizar de 30 minutos a 1 hora al día, ¿no? En un mínimo de 2 meses. Tenemos aquí una clasificación de craneosinostosis. Tenemos simples, una sola sutura, compuestas, 2 o más, primarias, consecuencia de un desarrollo que altera directamente la sutura, secundarias a los síndromes, sindrómicas netamente o no sindrómicas como la del lactante, ¿no? Algunas expresiones genéticas, ¿no? Como ya les había mencionado, la diferenciación de los osteoblastos, la mineralización del mesénquima, la fusión de la sutura, que nos causan una disrupción y un cierre prematuro, todo por alteración genética, ¿no? Acá lo que también mencionamos, que los genes más alterados van a ser el FGFR y el MSX2, ¿no? Ambos por inadecuada diferenciación celular en la sutura o por acelerada proliferación celular y disminución de la apoptosis de la sutura. Aquí tenemos algunos de los genes que más frecuentes se alteran y a qué síndrome se asocian, ¿no? Nosotros acá en el Instituto del Niño los que más frecuente vemos son el síndrome de Cruzón y el síndrome de Upper. Algunos otros síndromes que hemos llegado a visualizar acá son, por ejemplo, los de Pfeiffer, y por acá tenemos el de Setre-Chopsen, que son raros, que nos dan la cabeza en forma de trébol, que son cirugías de alta complejidad, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, las suturas fusionadas, el tipo de nombre que van a llamar por cada sutura que se altera, la forma del cráneo que nos va a dar y usualmente al síndrome al que va a estar asociado. Nosotros hacemos estas clasificaciones para posteriormente saber cuál es el tipo de paciente que estamos operando, ¿no? Y cuál va a ser
las características que vamos a encontrar de este niño, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un síndrome de Apert que tiene sindactilia, que tiene las suturas sagital, coronal y temporal frecuentemente alteradas, ya tenemos otro tipo de programación quirúrgica, ¿no? Entonces, nuevamente acá recordando nuestros términos, ¿no? La dolicocefalia o escafocefalia, con una cabeza en barco o forma de quilla de barco, ¿no? Nuestra cabeza alargada o la acrocefalia, ¿no? Un poco acá para recordar la parte de definiciones. Nuevamente, acá los síndromes que usualmente vemos acá en el instituto, por ejemplo, el Apert, que se altera el FGFR2, lo vemos por acá en el cuadro 1, el cruzón en la foto número 2, con el exoftalmo, ¿no? Bien característico del, del síndrome, ¿no? El C3-Chotsen, ¿no? Que son los cráneos en trébol, y el que en algún momento también hemos visto, el de Muenke, ¿no? Nuevamente aquí los genes que se alteran, ¿no? Algunas de las craniosynostosis no sindrómicas no conocemos mucho sobre estos temas, ¿no? Pero hemos identificado algunas mutaciones aisladas, como el BMP2, el BBS9, ¿no? Eh, las características fenotípicas van a ser la retrusión media facial, el hipertelorismo, la disminución de la base del cráneo, la deformidad del paladar. La perspectiva clínica de estos pacientes es buena, pero pueden presentar dificultad de aprendizaje o el autismo. ¿Qué complicaciones tienen estos niños? Como ya les mencionaba, podemos tener un aumento de la presión intracraneal con inhibición del crecimiento cerebral que va a tener progreso. Podemos tener deterioros asociados a la función cognitiva, el neurodesarrollo, incluido el retraso global del desarrollo. Algunos trastornos sociales, baja autoestima, aislamiento social, esto debido a su apariencia, obviamente, ¿no? Podemos encontrar déficit de la visión, audición y el habla. Esto debido a la afectación de los nervios craneales. Acá nuevamente mencionando un poco de que las no sindrómicas son las que más frecuente observamos y las sindrómicas en un menor porcentaje. Aquí observamos una tabla donde mencionamos cuáles son los genes que más se alteran y asociados a qué síndromes, ¿no? En mayor cantidad. En este caso el Apert, y tenemos por acá al síndrome de Cruzón también, ¿no? Entonces, hablando de lo que nosotros presentamos como instituto, eh, a nivel internacional se dan nuevas tecnologías e innovaciones para el manejo de estos pacientes. Entonces, utilizamos nosotros impresoras 3D para coger las tomografías de cada paciente y hacer la impresión personalizada de estos pacientes. Entonces nosotros, una vez impreso nuestra maqueta en 3D, sabemos cuáles son los puntos craniométricos que tenemos que abordar dentro de la cirugía, ¿no? Entonces nosotros cortamos, hacemos los cortes preoperatorios, hacemos una planificación preoperatoria para saber hasta qué puntos llegar, ¿no? Por ejemplo, aquí este es una dolicocefalia donde la sutura sagital no se ve. Ustedes verán aquí la sutura coronal, ¿no? Donde estoy mencionando con el láser, y acá está nuestra fontanela, ¿no? Pero nuestra sutura sagital no se encuentra. Entonces, esto nos permite hacer una serie de trazados dentro de lo que es nuestra maqueta para nosotros comprender la situación de este cráneo. Muchas veces nosotros podemos cortar solo un lado del hueso del paciente, pero no entendemos que el que genera el modelo es justamente la base del cráneo. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado con la base del cráneo, probablemente no tengamos un éxito deseado, ¿no? Hacemos las marcas respectivas a la sutura sagital. En este caso, hicimos dos craniectomías paralelas a la sutura sagital para descomprimir este lado. Hacemos descompresiones hacia la sutura metópica, ¿no? En este caso, paralelas a esta sutura. Y por último, hacemos
la descompresión de los huesos parietales, en este caso con un signo de @Perú. Esto es cortesía del doctor Gutiérrez, quien se dedica más de 30 años al tratamiento de la craniosynostosis. Ponemos al paciente en quirófano, lo ponemos en posición de la esfinge egipcia, ¿no? Para que puedan guiarse. Y hacemos la comparación, ¿no? De nuestra maqueta con lo que vamos a hacer dentro del paciente, ¿no? ¿Cuál es la alternativa quirúrgica que le ofrecemos a nuestro paciente? Todo esto con apoyo del doctor Castañeda, que él nos ayuda más con la parte fisiológica, la parte científica, para ver qué suturas necesitan ser aperturadas y qué parte deben ser descomprimidas, ¿no? Se hace todo el estudio adecuado. Entonces, dentro del intraoperatorio, ya habiendo planificado, hacemos los cortes respectivos, ¿no? Tanto de la sutura sagital, la descompresión de la parte frontal y la descompresión de la parte parietal. Esto de ambos lados, ¿no? Entonces, esto lo trabajamos en equipo y hacemos un cierre hermético con una sutura subdérmica con Vicryl 4 ceros para que, uno, no tengamos que retirar puntos en el postoperatorio y el paciente no tenga que ser expuesto al dolor o alguna molestia dentro de los cuidados posteriores a su cirugía, ¿no? Muchas gracias. Espero que haya sido comprensible el tema. Si hay alguna pregunta. Bien, doctor, vamos a revisar las preguntas que nos han llegado. Nos pregunta, en caso de un niño con microcefalia que no tenga la opción de llegar a un establecimiento de salud, ¿qué pasa con el desarrollo cerebral de este paciente? Dentro de la literatura nos menciona que los casos de microcefalia pues no se operan, ¿no? Porque el cráneo es pequeño y no necesita una cirugía, ¿no? Sin embargo, hay algunos reportes aquí dentro del instituto a nivel internacional que son casos aislados, donde mencionan que sí hay una oportunidad quirúrgica para estos pacientes. ¿Por qué? Porque cuando un cráneo es pequeño, también la masa encefálica es pequeña. Y si esta masa encefálica es pequeña, pues no le han dado oportunidad a desarrollarse. Si nosotros aperturamos las suturas, podemos darle un chance a este cerebro de tener un mejor crecimiento y crear nuevas conexiones, ¿no? Entonces, hay algunas descripciones donde sí el paciente ha mejorado, ¿no? Pero no son... ¿Cuál es la edad ideal para llevar a cabo una craniosynostosis? Tenemos algunas alternativas dentro de nuestro medio. Por el diagnóstico tardío, estamos operando mayores de 1 año. Lo ideal es menores de 1 año. Dentro de la literatura internacional es en el menor de 6 meses, donde tiene un mejor pronóstico, una mejor expectativa, ¿no? Bien, esto es muy útil porque como nos escuchan otros establecimientos de salud, para que hagan la derivación oportunamente al especialista. Bien, doctor. Por supuesto. Sí. Bien, doctor, como ya no hay más preguntas, su tema ha sido muy claro, muy didáctico. Felicitamos por su excelente exposición en la que ha transmitido su conocimiento y experiencia en forma muy didáctica, como vuelvo a repetir. Por favor, sus conclusiones finales. Dentro de las conclusiones, tal vez invitar un poco a los colegas pediatras a unirse a nosotros, ¿no? Dentro del diagnóstico temprano de esta patología, ya que gran parte de nuestros niños pues ya en una etapa tardía donde a veces no le podamos dar una solución efectiva.